Ya estamos desde el W, aquí en vivo y en directo por T13 en vivo con conversaciones T13 en el marco del Summit País Digital 2023, 60 preguntas para el futuro. Hoy con el presidente de la Fundación País Digital, Pelayo Covarrubias. Pelayo, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Feliz, muchas gracias a ustedes. Y con el senador Kenneth, la mayoría de la gente le dice Kenneth Puig, sí, ¿cierto? Pero en realidad se pronuncia Puig. Puig, es galés, efectivamente. Es galés, sí. Así que por eso voy a decir Kenneth Puig. Pero la gente va a decir, ¿por qué le pronuncia así? Pero a Felipe Arboe le pasa lo mismo, que en realidad se pronuncia Harboe. Que comparte con usted la preocupación por lo digital, a propósito del ex parlamentario, ¿no? Los dos fuimos senadores en el mismo periodo, nos tocó recibir el Reglamento de Protección de Datos Europeo el mismo día y de ahí generar las indicaciones para la ley, ¿no?, que vamos a sacar ahora pronto. Porque salió, o sea, se estaba tramitando justo cuando estaba haciendo la 25 europea. de mayo del 2018. Y a usted le dicen el cibersenador. Bueno, los colegas me han puesto ese apodo, yo lo valoro mucho. Que es una preocupación importante tener en el Parlamento estos temas, porque, Pelayo, la transformación digital implica, por cierto, también transformaciones de tipo legal, digamos. Primero, déjame decirle, es muy merecido el sobrenombre de cibersenador, porque de verdad el trabajo que ha hecho el senador en el ámbito de la ciberseguridad es espectacular. Nosotros en País Digital acá estamos en nuestro 11º Summit, venimos empujando esto hace mucho tiempo y cada día va a ser más difícil, Iván, porque la aceleración digital ha sido tal que las tecnologías son muy disruptivas. Claro. Por lo tanto, piensa, el año pasado el Summit se trataba ya más allá de lo digital y teníamos el metaverso. Jamás habíamos pensado que este año iba a ser el año de la inteligencia artificial generativa y aquí estamos. Es verdad, es totalmente sorprendente, en rigor, si comparamos el año pasado con este. ¿Y quién sabe cuál va a ser el próximo? Claro. Y por lo tanto, cuando nosotros nos imaginábamos el Summit de este año, le preguntamos en marzo a las mismas inteligencias artificiales cómo ustedes denominarían el Summit. ¿Ya? Y de ahí salió la idea de las 60 preguntas que el mismo GPT nos hizo a nosotros respecto al futuro. ¿Las preguntas las hizo la inteligencia artificial? Nosotros averiguamos con él qué preguntas la sociedad quería. Y las 60 preguntas son las que GPT nos dijo que la sociedad, a partir de toda la data que la sociedad y que las bases tienen, nos dijo. Y lo que nosotros hicimos fue convocar a 30 expertos para que pudieran responder esas preguntas de una manera de su experiencia. Porque aquí lo que estamos uniendo es la herramienta digital con la experiencia humana y juntos vamos construyendo esta nueva era digital. Claro, porque lo conversábamos ayer acá mismo en Conversaciones T13 y una de las principales conclusiones es que la transformación digital es, por cierto, una cuestión de herramientas a disposición de los humanos, pero también es un cambio cultural, senador, ¿no? Total, y este es un cambio cultural que significa reformatear el cerebro porque estamos formateados análogamente en un mundo físico, el mundo hoy es digital. Nos levantamos mucho en la mañana con un celular que suena la alarma, revisamos inmediatamente los textos, estamos muchísimas horas y antes de ir a dormir lo enchufamos de nuevo. ¿En qué consiste? Bueno, usemos bien las tecnologías y penalicemos el mal uso de ellas. De eso se trata la legislación en política pública. La inteligencia artificial es un reto. ¿Por qué? Porque por primera vez una creación se desconecta de su creador. Entonces, ¿a quién perseguimos? Bueno, protegemos a las personas y perseguimos al que hace un mal uso dañino de la inteligencia artificial. Lo que evidentemente es uno de los acápites, uno de los temas que subyacen en todo este desafío de la inteligencia artificial. Pero en el cambio cultural también está el cómo las empresas adoptan la herramienta y se inmiscuyen con ella, y también cómo el Estado lo hace, ¿no, Pelayo? Mira, es súper interesante hablar de las brechas, porque lo que vemos nosotros, por ejemplo, en Chile, la buena noticia es que tenemos una base que nos permite hablar de estos temas. Tenemos 100% de comunicación móvil, tenemos 70% de comunicación fija, de las más altas velocidades del mundo. Realmente estamos en una plataforma muy poderosa de conectividad la base digital. Es muy buena, digamos. Sin base no podríamos estar hablando de esto, pero lo que tenemos que sí hablar, y ahí donde están las brechas que tú preguntas, es en los usos. Desgraciadamente tenemos brechas muy importantes, y esas brechas en los usos son las que tenemos que ser capaces de ir trabajando. Por ejemplo, de los que nos están escuchando, probablemente el 90%, porque así lo tenemos muy bien medido, ocupa WhatsApp. 90% ocupa redes sociales. ¿El 90% de la gente ocupa WhatsApp? El 90%, el 93%. Wow. Y de hecho, se ocupa mucho, por ejemplo, en los colegios, para conectarse en los colegios párvulos, por ejemplo, los parvularios se conectan con los papás a través de WhatsApp, en los colegios lo mismo. O sea, el instrumento de WhatsApp es una herramienta desde la educación primera infancia hasta el mundo laboral. Eso ya es un dato. Es una herramienta, claro. Y eso es una buena herramienta que se está ocupando hoy día. Pero nosotros tenemos que saltar desde esa herramienta a las herramientas más productivas, y ahí ya bajo al 5% de uso, 4% de uso. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que en este cambio cultural que tú recién hablabas, que es fundamental, tenemos que enseñarle a la gente no solo a ocupar el mundo de las redes sociales. Ojo, promedio, alumnos de, no sé, 18 o 23 años pasan 3 horas en Instagram, 3 horas al día.
¿Por qué? Porque obviamente hay un algoritmo que es capaz de entregarte lo que tú quieres ver. Por tanto, nosotros tenemos que ser capaces hoy día de ir enseñándole ese mismo uso tecnológico a un uso más productivo. Y eso sí va en el mundo empresarial y también en el mundo académico. ¿Y cómo se puede hacer eso, ese tránsito desde la política pública? Bueno, primero con data y no con guata. Política pública basada en evidencia, en datos. Ya. Fíjate qué es lo que nos dice la UNICEF. El 2020, 3 años atrás, la edad media de ingreso a Internet de las niñas y niños era 12 años. Y ellos falseaban su edad para entrar a los perfiles que exigen 13 años. Claro. Bueno, el 2022, medido, 9 años de edad. Esa es la edad, eso es lo real. ¿Y qué ocurre? Decimos que los niños y las niñas son nativos digitales. Ellos son huérfanos digitales porque no tienen ni papá ni mamá digital que los pueda ayudar en este proceso. Los profesores totalmente desconectados. Entonces tenemos una sociedad que va muy rápido con la juventud, otra que se ha quedado un poco trancada, pero también tenemos brechas en otras áreas. La brecha primero de urbanización digital. Hay que llegar con fibra óptica a todos lados. Claro. Puerto Williams, la comuna más austral del mundo, está con fibra óptica. Estamos con 5G en Rapa Nui y Isla Pascua. O sea, todo Chile tiene que quedar conectado. La segunda, inclusión digital. No puede ser el 90%, tiene que ser el 100%. Para eso, darles cobertura, pero después acceso. Un plan y después un dispositivo. La tercera, no alfabetización digital, educación digital, que saquen provecho. Y la más importante, ciberseguridad. Queremos proteger a las niñas, a los niños, a los emprendimientos, a las pymes, a las personas. La ciberseguridad es la que cuida que eso ocurra bien. Fíjate que la era de la inteligencia artificial incluso puede destruir hasta la democracia. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales hoy están manipulando toda la información en las redes. El derecho humano más importante que tenemos que preservar es la libertad de expresión. Tú como periodista lo sabes muy bien. Imagínese. La libertad de expresión es el pilar de la democracia. Pero la libertad de expresión es un derecho humano, de humanos, no de máquinas, inteligencias artificiales. Entonces, a ellas no les podemos permitir que enfrenten a los humanos en las crisis que hemos visto últimamente. Son muchas facetas de todo este desafío, Pelayo. ¿Cuál es el nudo principal para que, por ejemplo, la política pública y el Estado se haga cargo de estas herramientas productivamente hablando, planificando, qué sé yo, planificando ciudades, planificando políticas públicas con herramientas como, por ejemplo, la inteligencia artificial? Yo diría que el nudo principal es la priorización. Es muy importante. Yo estoy feliz trabajando con el Senado, ahí el esfuerzo que han hecho el senador Piuk y un grupo importante de senadores. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, como Fundación País Digital, en conjunto con el Senado, más el conjunto de muchas empresas, estamos empujando esto. Lo que es importante es que prioricemos, tanto gobierno como Senado, como Poder Ejecutivo, todos, la importancia de estas materias porque es lo que está cambiando la realidad en todo el mundo. Cuando hablamos de los temas geopolíticos, vemos cómo está avanzando Asia, cómo está avanzando Europa, cómo está avanzando América, que Latinoamérica no se queda atrás y Chile con ellos. Por tanto, lo principal es priorizarlo. Este es un tema que ya es número 1 en el mundo, en cualquier parte que tú preguntes, y de ahí, junto con priorizar, educar. Ahora, cuando hablamos de educación, tenemos que educar desde la primera infancia. O sea, hay que enseñar a entender que esto es una realidad distinta. No es la realidad del siglo XX, Exacto. es la realidad del siglo XXI. Mira, cuando éramos chicos, nuestras mamás nos tomaban de la mano y decían, oiga, antes de cruzar la calle, mire para un lado, mire para otro. Bueno, hoy día es lo mismo. Tienen que enseñarnos desde muy chicos a que la herramienta que nos están pasando en la mano es un computador que es mucho más poderoso de lo que el hombre llevó a la luna. Por tanto, tiene tantas capacidades que nosotros tenemos que enseñarle a los niños que se puede ocupar y que no se puede ocupar. O cómo trabajar colaborativamente, cómo empezar a trabajar con un pensamiento distinto. Sobre los riesgos, hoy día aparece la tapa del Mercurio, Tom Hanks reclamando porque le hicieron un comercial por inteligencia artificial, falsificándolo, haciéndole un doble. ¿Estamos protegidos de eso aquí en Chile? Bueno, en Chile tenemos un proyecto de ley ingresado que dice que un delito si se comete por medio o mediante el uso de inteligencia artificial, en este caso, si alguien se apropia de su identidad, no debe existir atenuante penal. Las atenuantes y las agravantes son las que condicionan la forma. No tenemos por lo pronto protección, o sea, el que haga un uso malicioso de la inteligencia artificial, que es casi el armamento nuclear, va a tener una pena mucho menor si lo hubiese hecho con un arma de fuego, por ejemplo. Ya. Y ese es un problema que hay que resolver. Hay que resolverlo. Eso de todas maneras, pero lo primero es el cambio cultural. Fíjate que el cuento del tío hoy lo pueden hacer con las inteligencias artificiales generativas. Pueden clonar tu voz, una imagen, te pueden llamar a la casa y decirte, mira, te tengo secuestrada la hija. Exacto, Bueno, y que hable la hija. y habla la hija. O la voz de la hija. Eso genera pánico y ahí es donde tenemos que entrenarnos. Por ejemplo, una pregunta de confianza. Oye, dime tal cosa. Y la inteligencia artificial no va a saber. Hay cosas que no puede son saber, claro. inteligentes si los humanos tenemos la capacidad de entender el problema y los riesgos. Pero déjame ayudar a esa pregunta que es muy importante.
no estamos protegidos, no por un tema legal, es por un tema cultural. Porque acá hay hackers que están 24/7 trabajando, porque esto es un negocio muy rentable. Las darknets son rentables porque son capaces de hackear a mucha gente. Por lo tanto, tú tienes muchas personas que están todo el día dedicados a esto. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender que vivimos en una era distinta, en donde esta infraestructura digital habilitó un mundo que no conocíamos, que es una herramienta, no nos olvidemos, ser humano está al centro, una herramienta para que nos ayude. Sin preocupación, pero con ocupación, parece la cosa. Pelayo Covarrubias, y la gracia, Iván, que tenemos este mes como una ley de cultura, Mes Nacional de la Ciberseguridad. Que se haga este evento de País Digital es maravilloso para cambiar la cultura, y la cultura ustedes ayudan mucho a cambiar. Senador Kenneth Pugh, Pelayo Covarrubias, presidente de País Digital, muchísimas gracias por estar en conversación este 13. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa desde acá del W en la Summit País Digital 2023. Volvemos de inmediato. Tres, 2, 1, go. Ahora puedes ver todas las señales de 13 Go totalmente gratis. Entretención, icónicas teleseries, realities, cultura y mucho más. Disfruta sin costo del mejor contenido desde tu celular, tablet o Smart TV. Descarga gratis 13 Go. Instala nuestra aplicación y sintoniza Canal 13, T13 en vivo, Deportes 13 y nuestras señales 13 Go. Infórmate con T13 en vivo. Primera hora, el primer noticiero de la semana, lunes 3:30 am. Descubre todo lo que está ocurriendo durante las primeras horas del día. La mañana en vivo, de lunes a viernes desde las 8:30 horas. Las noticias del minuto, en vivo con T13 Digital, de lunes a viernes a las 10 horas. Marcamos lo que pasará en la semana junto a todo el equipo político de nuestro departamento de prensa en Semana Política, lunes 11:30 horas. Infórmate sobre lo último en deporte en micrófono abierto, lunes, miércoles y viernes 16 horas. Las noticias antes de las noticias en T13 Digital PM, de lunes a viernes a las 18 horas por T13 en vivo y 13C. T13 en vivo, noticias, siempre. De vuelta en el Hotel W, en el Summit País Digital 2023. 60 preguntas para el futuro es nuestro lema y muchas de esas preguntas las vamos a conversar con Lan Wang. Ella es Chief AI Officer de Accenture Global, es la jefa global de inteligencia artificial de Accenture y es muy importante su visita y muy importante su presencia con nosotros en Conversaciones T13 acá en T13 en vivo. Lan, nice meeting you. Muy encantado de conocerte. Muchas gracias por tenerme acá. Bueno, primero, acabas de anunciar una inversión muy importante, son 3 billones de dólares en inteligencia artificial. ¿Por qué es tan importante para tu negocio? Bueno, es un gran corte, es una reciente inversión global. Estamos tratando de llegar a un total de 3 billones de inversión durante los próximos años a nivel global. Sí, creo que simplemente porque creemos que las oportunidades para el negocio, para que se adapte a la inteligencia artificial es correcto. Ahora es el momento. Entonces estamos haciendo las investigaciones, estamos haciendo como 3.000 compañías a nivel global. El 98% de ellas volvieron a nosotros y nos dijeron que ya, ok, estamos listos para invertir en inteligencia artificial. El 98% de estas. Entonces es una buena confirmación de nuestra determinación y de qué es lo que queremos hacer en la inversión.
No, creo que es un poco de ambos. Lo que queremos hacer es esencialmente invertir en distintas áreas, invertir en nuestros talentos, porque los talentos en inteligencia artificial son de muy corta edad. Entonces tenemos claro que tenemos los mejores talentos en el mercado y también queremos invertir en los aceleradores de inversión. Entonces tenemos algo llamado los navegadores de inteligencia artificial, que te puedo mostrar la próxima vez. Es una plataforma muy interesante con muchos de nuestros clientes. Tienen acceso a distintos tipos de inteligencia artificial, incluyendo la última generación de inteligencia artificial. Yes, very nice, very exciting. Of course. What's the main advantage? What's the main what a company gain with AI adopting AI technologies? Es una muy buena pregunta, porque necesitamos preguntarnos, si tú eres un líder de negocios, ¿por qué estás invirtiendo en inteligencia artificial? Y yo creo que hay muchas razones que podría comentarte. Me voy a enfocar en una. Nuevamente, basado en nuestras investigaciones, el 40% de las horas trabajadas a nivel global van a ser impactadas por la inteligencia artificial. Y esto significa que tenemos un análisis industria por industria haciendo un detalle para hacerlo a un nivel más granular. Por ejemplo, en la industria bancaria hemos concluido el 50% de las horas de trabajo, no personas. ¿Ya? Sí, porque claro, no estamos hablando de eso. Entonces, para la banca, el 52% de las horas trabajadas pueden automatizadas por tecnología generada por inteligencia artificial. Y después tenemos un 16% que podría aumentar todo este negocio, porque esto nos va a ayudar. Entonces tenemos un 16% que podría ser manejado por inteligencia artificial o conjuntamente con la industria de la banca, y podríamos llegar a un total del 70% de las horas de trabajo y podría estar intervenida por la inteligencia artificial. Y esto es lo que nuestros líderes debieran estar empezando a mirar en este tipo de tecnología, y creo que el impacto va a ser enorme. An enormous impact in productivity. But let's talk about the fears. Let's talk about the elephant on the table. I mean, many people fear that AI will replace him, will replace them. It's a legal, it's a right prediction. I mean, there will be jobs that it's a right prediction. There will be jobs that will be lost, will be replaced. So let me answer that question. Te voy a contestar esto de un ángulo distinto, de otro punto de vista. Mira, yo creo que es una pregunta bastante válida, pero necesitamos ver esto de una manera más holística. Por ejemplo, si tú te fijas en los trabajos, porque yo vengo de Estados Unidos, entonces vemos como Estados Unidos como ejemplo, pero tenemos que aplicarlo de manera global. Si te fijas en los trabajos, las diferencias de trabajos entre el año 2020 y el 1940 son dos cosas distintas. El 80% de los trabajos existen, que existían en el 2020, es como el programado, que no existían en el 1940, ¿no es cierto? Entonces, es una evolución natural de la tecnología, y también es una evolución de la sociedad. Entonces, creo que así es como uno debiese mirar el impacto de la tecnología, porque la tecnología nos permite hacer cosas de manera distinta, y también nos permite hacer cosas nuevas, y también nos permite a los humanos que podamos disfrutar de manera mejor. Por ejemplo, ser creativos. Esto es para lo que somos buenos.
Entonces yo creo que deberíamos mirar ese tipo de cosas. Y el segundo punto que me gustaría hacer es que yo veo esto como que cada líder de negocio o organizaciones gubernamentales, comunidades o responsables, tienen la responsabilidad de educar a la ciudadanía, educar a la sociedad, y que debemos diversificar y hacer cascadear esta percepción, entonces que la gente pueda entender que la inteligencia artificial nos puede beneficiar a la sociedad y al mismo tiempo hablar del riesgo, hablar de qué cosas podríamos hacer para mitigar el riesgo. Y eso es lo que yo considero como una especie de balance de esta conversación. Thinking in a company that gets into the tide of AI technologies, what's the main challenges for a company that begins to use AI? That's a really, really good Bueno, esa es otra muy buena pregunta. This is what I'm seeing every esto day, es lo que right? estoy viendo From todos los días, Accenture, because we talk to en clients, we help Accenture, clients every porque day. lo vemos todos los días. I think Creo the que biggest challenge el that mayor desafío que tenemos, que estamos enfrentando muchos de nuestros clientes, que muchos de nuestros clientes enfrentan, son tres fases. Uno, ¿cómo pasamos la etapa de experimentación? Es decir, hacer alguna cosa con inteligencia artificial, con la clásica, con el aprendizaje profundo. La idea es que no quedarnos solo en lo conceptual, ir a la experimentación y movernos al paso de la producción. Y ahí empecemos a implementar la solución. Ese es uno de los desafíos que muchos de nuestros clientes enfrentan. Porque eso le agrega el valor porque sigue experimentando. El segundo desafío que usualmente enfrentan es las capacidades, como les mencioné anteriormente. Son muy cortas, se hace muy poco. Entonces, hemos hablado con bancos, empresas encargadas de seguros, empresas farmacéuticas, todas las que has mencionado, todos están gritando, pidiendo a gritos cómo obtengo estos talentos, cómo puedo hacer que aumente el uso de la inteligencia artificial. Es una tremenda oportunidad para una empresa como Accenture. Es importantísimo poder desarrollar esto y también te ayuda a desarrollar como sociedad. Creo que el tercer desafío creo que es la capacidad en Estados Unidos lo llaman, es democratizar la inteligencia artificial. ¿Cómo no limitamos el impacto de la inteligencia artificial solo a un pequeño grupo? ¿Cómo hacer que llegue a solo un pequeño grupo? No, ya no es el caso. Ahora todos los líderes de negocio debiesen generar este cambio cultural. Necesitan hacer esto. Por ejemplo, tu estación, hacer cambio en hospitales también. Tenemos que ver cómo llegue a todo el mundo y cambiando la cultura y haciendo que se integre la inteligencia artificial. Algunos le llaman la inteligencia artificial de todos de día al día. El sistema de producción, por ejemplo, gente que está transcribiendo todo automáticamente, simultáneamente. Esto es inteligencia artificial. Entonces estamos integrando la inteligencia artificial en el trabajo normal. Y esto al final se va a transformar en algo invisible, se transforma en parte del día a día. No es un sueño. La inteligencia artificial no es un sueño, no es un robot. Eso es un ejemplo. Este es el ejemplo de la inteligencia artificial. Es muy integrable. That will be the standard forever. It becomes a standard. Yeah. Right? Yeah, I see. Talking about, we've been talking about productivity, but what about the strategic decisions? The process of taking strategic decisions for a company. Is AI a tool reliable, useful for that kind of planification?
I think my short answer to Mira, your yo creo que question is mi respuesta absolutely yes. debiese ser Absolutely yes. directamente We should not sí. be- I just talk about Yo we recién should not estuve look at hablando AI as a de esto. robot, right? La inteligencia also artificial no es should solamente un not just be robot, thinking sino que about además AI debiésemos estar as a pensando co-pilot como que always, esta inteligencia you know, artificial es un flying around copiloto you, right? That's a que productivity está ahí tool. al lado con nosotros, The es real una benefit herramienta de of producción. AI Los beneficios is de esta actually you make inteligencia AI artificial, cuando tú one haces of your inteligencia artificial, strategic assets lo transformas within en your uno enterprise. de tus bienes estratégicos en una empresa, se transforma en algo bueno. Te voy a dar, por ejemplo, un tremendo banco, un gran banco con el que estoy trabajando en Norteamérica. Estamos en las etapas iniciales de la implementación y estamos viendo una herramienta de productividad. Entonces ahora nos están preguntando y nos están pidiendo ayuda. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial la podemos ayudar a transformar meterlos en el proceso de créditos? Es una parte importante del proceso de la banca. El prestar, créditos. Hay muchas decisiones, hay muchos documentos, hay muchas políticas, mucha información en todas partes que necesita ser manejada durante la aplicación del proceso de aplicación de un crédito. Eso es un perfecto ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ayudar distintas partes del proceso y ponerlas juntas, unir la información, hacer que el funcionario entienda, por ejemplo, tu historial. Y para los humanos puede ser muy difícil. Bueno, la inteligencia artificial puede ir, revisar y leer muchos documentos. Y muchos de ellos son cientos de páginas, documentos de política, regulaciones, y la inteligencia artificial es bueno por eso. Entonces, es un buen ejemplo de cómo un banco en Estados Unidos, la inteligencia artificial utilizada de buena manera se puede transformar en una parte crítica de nuestro negocio. Let me go back to a previous matter. AI technologies is not about buying a software. It's more like making a cultural change within a company. Is that right? I really like how you say it. You said it more directly. Sí. De hecho, lo hiciste de una manera bastante más directa. I will use it. Yeah. Sí, de hecho lo voy a usar. De hecho, diría que es como una revolución. Es una transformación, revolución. Creo que ese es porque le diste justo en el clavo. Yes, it is technology. Es tecnología, sí, por una parte. Es un cambio cultural. Sí, hay que cambiar la manera de pensar. Y todo el mundo necesita empezar a despertar y hacer su parte. Pero después tenemos lo que yo denominaría literacy. El aprender a usar las herramientas. Por ejemplo, tenemos un analista financiero, puede ser un contador, podemos tener una inteligencia artificial básica que está tendiendo a hacer... Tú me estás haciendo una pregunta, tú me estás encimando, digamos. Entonces tú le puedes hacer esas preguntas, tú puedes cuestionar. Entonces mi punto aquí es los usuarios de negocio tienen toda una literatura que podrían ayudar a aumentar todo este proceso. Y tenemos el proceso de cambio. Están utilizando la inteligencia artificial de manera distinta y ver cómo lo podrían hacer trabajar de manera distinta. Y tenemos un par de ejemplos que, por ejemplo, vemos la transformación, la revolución. Todo necesita trabajar amalgamadamente para ver cómo esta tecnología realmente puede ser liberada. We have only a few seconds, but there's some ethical issues that we should watch about AI technologies? Definitely. Sí, definitivamente. We should always be siempre keeping eyes debiésemos wide open. estar atentos con ciertas tecnologías que debiesen tener las tecnologías. Just like self-driving car. Sí, es como un auto que se maneja solo. También
Claro, nosotros siempre estamos constantemente adaptando la tecnología. Y por eso en esencia creo que estamos hablando mucho de con muchas organizaciones respecto de la inteligencia artificial responsable. Toda organización debiese ejercitar, practicar, adaptar la inteligencia artificial de manera responsable y ir agregándosele eso a esta. Es una aplicación de manera responsable. Entonces, una vez que hagamos esto, la inteligencia artificial va a ser una cosa que va a estar en la punta de tus dedos. Lan, thank you very much for giving us this interview. Thank you. My pleasure to be here. Lan Wang es Chief AI Officer, es la ejecutiva principal de Adventure Global de Inteligencia Artificial y ha estado con nosotros en esta conversación T13. Thank you very much, Lan. Con esta conversación terminamos esta emisión de T13 en vivo, conversaciones T13 por T13 en vivo. Ya viene Tele13 tarde y también terminamos el trabajo de T13 en vivo acá en la Summit País Digital 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un momento más en Tele13 tarde.